turismo y eso puede afectar, ayuda a la mala imagen del país. No es verdad, desde el punto de vista de lo que establece la misma Constitución, que el presidente Medina estaba o hizo un intento de utilizar todo el poder bajo un acto de dictadura, porque es la misma Constitución que le da esa facultad a los legisladores. Eso hay que aclararlo. En primer lugar, nosotros valoramos el gobierno del presidente Danilo Medina desde su sacrificio, desde el aporte que ha hecho a la estabilidad económica, macroeconómica del país, desde esa visita sorpresa, el trabajo con la educación, etcétera. Pero por buen trabajo que haga un presidente, tiene que acogerse al mandato de la Constitución. Y resulta que la 20ª disposición transitoria de la Constitución de la República, que fue un acuerdo entre el PLD y luego llevado a la Constitución, obliga al presidente, ahí entra una parte ética. Okay. Entonces, luego, el poder que él recibe de la Constitución de la República va a depender del manejo ético que se le dé entonces a todas esas fuerzas o poderes que le da la Constitución de la República. Nosotros entonces no hemos satanizado al presidente Danilo Medina, sino por el contrario, hemos impulsado una lucha de resistencia cívica, la primera lucha de resistencia cívica de este país que logra el objetivo perseguido, que es que no se reformara la Constitución de la República porque violaría la Constitución. ¿En qué sentido? En que la Constitución establece que no puede seguir y la supremacía de la Constitución establecida en el artículo 6 lo establece de igual manera. Nosotros valoramos grandemente la decisión que tuvo el presidente de la República y entendemos que a partir de ahora están dadas las condiciones para que él salga de la puerta, por la puerta ancha del palacio, para que realmente él pueda... Para que salga solamente, no que pueda volver en un futuro, regresar, si el país así lo desea. Lo de volver es una situación que determinará la realidad del momento futuro. Si en la República Dominicana, después que el gobierno nuevo se instale, se modificara la Constitución de la República, entonces podría o no volver a partir de las decisiones que se den. Es importante que el artículo 110 de la Constitución entre en nuestro análisis y es sobre la irretroactividad de la ley. Un gobierno no puede elegir para aprovechar el resultado. Para el presente. No puede, es para lo porvenir. Entonces, ¿qué es importante? A nosotros nos interesa que el pueblo dominicano, que es el primer poder, el poder popular, es el poder que pare al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial. Ese poder popular hay que empoderarlo de los conocimientos cívicos necesarios para que a la hora de votar pueda depurar por quién va a votar. Nadie puede prejuzgar quién va a ser mañana o no. Eso lo va a determinar el momento. No tenemos una bolita de cristal para determinar cualquier cualquier persona que se presente, porque todo el que viene Andrés, y todo el que tiene el deseo le va a decir a este pueblo lo mismo. Yo te voy a resolver, yo voy a atacar la corrupción, yo voy a poner el país a comer, yo voy a poner la finanza bien. Eso es lo que dicen pajaritos todos. en el aire. Sí, pero hay mecanismos jurídicos que de aplicarse pueden detener eso. Por ejemplo, miren, el gran problema de aquí en la política es que si el artículo 41 de la ley 275-97 establecía que podrán ser reconocidos como partido político toda organización de ciudadanos que se unifique conforme a la Constitución y las leyes. Eso fue la anterior, que está recogida también en la nueva. Ese es el propósito de la ley, que los partidos elijan los recursos humanos aptos para gobernar, que los partidos tengan un programa, que los partidos... ese programa sea utilizado por los que vayan a hacer campaña en base al conocimiento cívico de la Constitución y las leyes. Si los partidos políticos prepararan a los candidatos como preparan las instituciones privadas a quienes van a manejar sus recursos, vamos a progresar como país. El problema es que una vez cuando estaba muchacho, esa lectura de uno, me encontré con una frase que decía que las puertas abiertas hasta los santos tientan. Donde no hay mecanismo de control, que es lo que establece la Constitución de la República y las leyes, la gente hace lo que le da la gana. Y es lo que está ocurriendo aquí. Pero aquí sí hay, lo que pasa es que no lo cumplen. Que no se educa a la gente para eso, la gente no presiona para eso. Por ejemplo, la gente se incorporó
a la lucha por la defensa de la Constitución. Pero muchos no sabían en contra de qué estaban marchando. Sí, pero mucha gente sí lo sabía, porque nosotros tenemos, y ustedes pueden revisar los archivos de los medios, muchos años trabajando en esclarecer eso, y en septiembre del 2011 sometimos un proyecto ante el Congreso para constitucionalizar la vida nacional. Don Andrés, usted dijo una palabrita mágica, educar. Educar. Educación. Y cuando yo lo escuchaba hablando, al principio de su entrevista, uno se preocupa, porque cuando ya uno ve personas con la experiencia, que vivieron, que conocieron muy de cerca la historia, que lucharon y son parte de aportar al país de lo que hoy nosotros tenemos, una constitución, una democracia, libertad, pero no todo el mundo está educado ni edificado de lo que ha pasado la República Dominicana para llegar al punto en el que estamos hoy. Entonces, usted menciona ministerios como cultura, pero también en la parte de educación, yo diría, tenemos un 4% para la educación, tan extendida, pero ¿dónde está esa parte de la historia vivida de la República Dominicana, de las luchas que ha tenido? ¿Cuál es el aporte que ustedes, como fundación de constitucionalistas que lucharon a favor del país, reciben por parte del Estado para que puedan seguir educando, para que puedan seguir concienciando, para que puedan seguir llevando el mensaje, sus experiencias, qué significó, qué se debe hacer para prever, volver atrás, para que en un futuro no podamos repetir episodios de lucha que atenten contra la institucionalidad, la Constitución y el derecho nuestro como ciudadanos? Porque eso no se ve en el día a día. Por eso le decía, usted me dice, somos 400 y pico, hubo una marcha, mucha gente se adhirió, algunos por intereses particulares que aprovechan la causa común de todos para politizarlo, pero otros simplemente se lanzaron y fueron y no tenían conocimiento. Entonces, por ejemplo, el tema de las efemérides patrias, aquí hay una institución que tiene que ver con las efemérides. El monumento a Juan Pablo. Los monumentos, esas fechas de esos héroes que usted menciona, o sea, ¿cuál es la ayuda que ustedes reciben por parte del Estado para educar, para concienciar, para evitar que nosotros caigamos en un momento, ciertamente tal vez en un estado de dictadura o de cero constitución? Ninguna ayuda del Estado recibimos para la labor que hemos venido desarrollando durante muchos años. El Estado dominicano ha estado conformado por figuras que solamente piensan en su mayoría engrosar sus bolsillos. La patria, pese a que la Junta Central Electoral, a través de ella se da 1% para educación, no es llevada a los partidos. El Ministerio de Cultura nunca nos ha llamado a nosotros para nosotros intervenir. El Ministerio de Educación, que en su artículo 63 establece la obligatoriedad de la difusión de la Constitución, nunca nos ha llamado. Un solo funcionario nos llama a veces, que es Luis de León. La mayoría de la gente no quiere ver los constitucionalistas. ¿Por qué? Porque los constitucionalistas están taimados, están marcados por la oligarquía tradicional que nos combatió. Exacto, porque ustedes atentan intereses. Claro, los norteamericanos que invadieron y crearon una oligarquía en contra nuestra, que a la gente le da miedo todavía acercarse a los constitucionalistas. Digo, a la gente de poder, la que quieren conservar el poder. Porque aquí hay un grupo de políticos que son sumisos exitosos y que se adhieren de manera permanente a la oligarquía tradicional. Nosotros hemos abierto eso, hemos asumido nosotros como constitucionalistas nuestra autodefensa. Nosotros fuimos inclusive nombrados como director de la Cátedra 24 de abril. Nos llevó el presidente Leonel a las Fuerzas Armadas y nos puso en posesión, y nunca en la vida nos abrieron las puertas. Ustedes nunca han... yo recuerdo esa parte cuando Leonel Fernández le abrió a ustedes la puerta y dije yo, qué bonito se ve. Después vi un reclamo, una huelga de hambre que hicieron un grupo de constitucionalistas que ahí por la Yolanda Guzmán era que estaba. Sí, combatientes civiles. Combatientes civiles que dio pena. La coronela estaba ahí, ¿verdad? En ese momento, ¿no? Estaba ahí, pero tú vas a Francia. Y yo dije, Dios mío, miren cómo a República Dominicana, los hombres y mujeres que lucharon para que los que han llegado, para que los empresarios
puedan tener la estabilidad en sus empresas, para que el sector político pueda estar disfrutando de un gobierno libre y democrático, abandonan a sus hombres y sus mujeres. Me dio pena verlo ustedes. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se llama? La pensión para ustedes. ¿Ya eso está solucionado? Mira, el presidente Leonel Fernández, a quien agradecemos esa distinción, emitió 2 decretos. Primero, el 22 de abril del 2010, que fueron los decretos 236-37 y 237-10. Esos decretos reintegraron a los militares constitucionalistas y le pusieron una pensión de la misma cantidad de recursos que los militares de ese rango activo. Okay. Eso a los 45 años de edad, de haber pasado la revolución. Nosotros sometimos, luego el presidente Leonel Fernández, en conversación que tuvimos allá en el Palacio el 24 de abril del 2012, decidió él que le diéramos pensiones a combatientes civiles. El licenciado Danilo Medina, el 14 de febrero del 2013, dio un decreto, pero no ha vuelto a dar un solo decreto más. El desprecio por los constitucionalistas de parte del Estado refleja el atraso de los políticos de República Dominicana. A nosotros nos tocó, en el año 2005, hacer una ofrenda floral en el Arco del Triunfo en París, para agradecer a Francia la memoria de André de la Rivière, que murió aquí en la Revolución Constitucionalista. Y allí quienes nos acompañaron a esa ofrenda floral fue lo que le llaman la Garde de Flamme, o sea, la Guardia de Fuego, que está conformada por ex militares combatientes de las distintas guerras de Francia que quedaban vivos. Por ejemplo, a mí me tocó llevar la ofrenda floral. Detrás de mí venía un señor que solamente tenía una pierna. Muy galardonado, el más galardonado de todo. Había perdido los brazos, una pierna, y había que ver con la gallardía, con la honorabilidad que ese señor caminaba detrás de nosotros. Y la reverencia que le rinde la gente a él. No, la gente aplaudiendo, una cosa increíble. Los militares constitucionalistas y combatientes deberían estar presentes en el altar de la patria, por ejemplo, en cada una de las ofrendas florales que vayan a hacer. Son el ejemplo vivo de la defensa de la patria. Pero es que no pueden llegar, porque a veces yo lo he visto, terminan una ofrenda floral y tienen que salir a pie y pidiéndote una bola para que lo lleven. No, se nos marean, compañeros. Oye, el Estado Dominicano debería de hacer una parte para esos militares. Mira, la Constitución de la República, en el artículo 39, que habla acerca de la igualdad, solamente permite una sola desigualdad entre los seres humanos, que es lo de la dignidad, de los méritos alcanzados. Los méritos, los militares constitucionalistas lo tenemos. Es una pena que uno tenga que defenderse uno mismo y que no haya quien lo defienda. Aquí y que le reconozca a ustedes los derechos. El día del veterano en los Estados Unidos, eso da gusto. Un día solemne. Usted pasar y ver toda esa playa de hombres y mujeres que han aportado. Caminero. Pero aquí... Caminero, yo creo que es propicio el momento, a propósito de que el presidente... Durmió bien anoche. Respetó la Constitución, fue un discurso que devolvió la tranquilidad, que cumplió con su palabra, que él se puso por encima, podría decirse, de todos aquellos que en algún momento pensaban que él no iba a cumplir. De que, como él ve mucho el programa, Caminero, hacerle un llamado para mucho que él ve este programa. Antes de él salir de su gestión, termine de casarse con la gloria, reivindicando los derechos a los constitucionalistas. Sí. A propósito de que él respetó y no utilizó todo lo que conlleva el ejercicio de su posición para servirse a sí mismo. Entonces que también, por favor, señor presidente, antes de usted dejar la presidencia de la República, tome en cuenta a los constitucionalistas para que se les reivindique de forma digna, de alguna manera, y que el Estado devuelva por todo aquello que ellos han luchado a favor de nuestro país y de nuestra Constitución. Quiero antes de ya finalizar, darle la bienvenida
a Arileida, la licenciada. Muchísimas Un placer, gracias. Buenos Arileida. días. Aquí, buenos días, Arileida. Buenos días. Tú estás muy bien acompañado aquí. Yo, Él es el rey bendito. yo no me cambio por nadie. Ay, por eso tu histrionismo, Sí, tu señor. fuerza. Óyeme. Andrés, gracias, de verdad. Este programa estará siempre abierto. Le puedo decir que el propietario de esta planta, su padre fue un general y él valora mucho ese trabajo. Don Fran Jorge Elías siempre está atento y le da mucho seguimiento a lo que ustedes hacen. Les respetamos mucho nosotros y queremos, para despedirnos, Sí. que nos permitan un minuto. Sí, señor. Para decirle al señor presidente de la República que una vez más, la próxima semana, los militares constitucionalistas van a marchar al Palacio. Y van a marchar al Palacio a llevarle un documento de agradecimiento por no haber violado la Constitución, por convertirse en un constitucionalista, y también para que nos reciba y discutamos la situación de los militares constitucionalistas, que nos negamos a dejar que mueran en el olvido. Bueno, muchas gracias, señores. Ustedes Gracias a continúen ustedes. abriendo la mañana.